después de lo que pareció mucho tiempo dado lo sorprendentemente cómodo que se había vuelto, pero en realidad fue menos de un minuto, finalmente echó los brazos hacia atrás e hizo ademán de separarse del abrazo. Beerus no hizo ningún intento por detenerla, mientras dejaba que sus propios brazos se desenvolvieran alrededor del más bajo de los dos y cayeran a sus costados. Su rostro aún tenía un tono notable de rojo rosado. Miró hacia el suelo. Sus manos se apretaron nerviosamente justo debajo de su pelvis mientras se negaba a encontrarse con la mirada de su hermano. ¿Eres feliz ahora?, preguntó entre dientes, canalizando un poco de su lado típicamente más sarcástico, o al menos intentándolo. La falta de mordedura real en su tono por una vez fue obvia. En lugar de enojarse con ella por eso, Beerus simplemente se rió entre dientes, de lo que posiblemente fue un intento de mala calidad de salvar las apariencias de su parte, al tratar de actuar como lo hacía normalmente con él. Su actitud realmente comenzaba a recordarle a Champa, quien había hecho algo similar cuando eran jóvenes, menos el abrazo, por supuesto. En ese entonces, como siempre lo hacía, Beerus no dejó de aprovechar la oportunidad para burlarse de su hermano menor. Era una de las extrañas formas en que había mostrado su afecto por él mientras se daba a sí mismo la plausible negación de decir que no lo hacía en caso de que Whis o alguien más se metiera en su caso. Esta vez, tampoco sería diferente. Supongo que sí. Sonrió burlonamente, colocando una mano sobre la cabeza de Hera y alborotando su largo cabello castaño. Un acto que su hermana pequeña claramente no apreció si el ceño avergonzado era algo a tener en cuenta. Me alegro de que hayas visto tu error, Hera, pero ya que te has retractado de lo que dijiste antes, todavía tengo que pedirte una cosa. ¿Y qué sería eso?, preguntó con un ligero tartamudeo, sintiendo el impulso de apartar la mano de su hermano por meterse con su pelo con tanta ligereza, pero prefiriendo no hacerlo por el momento. Un error del que llegó a arrepentirse, ya que Beerus le agarró suavemente la cabeza y se inclinó hacia abajo, poniéndose a la altura de sus ojos, lo que le permitió ver con el rabillo del ojo la sonrisa de gato de Cheshire que ahora adornaba sus labios una vez más. Su voz era un susurro bajo y ronco que solo ella podía escuchar correctamente. ¿Te vas a postrar ante mí ahora o más tarde?, dijo el dios. HRGK. Hera casi se atragantó con eso. Su cara estaba cerca de parecerse a la del pez oráculo de su anterior residencia en el universo 7 cuando la amenazó con cortarle el suministro de comida. La repentina ampliación de sus ojos color avellana en señal de alarma cuando finalmente se fijaron en él por completo, con la boca abierta por la sorpresa y el posible horror. En lugar de sudar la gota gorda por el miedo, su hermana pequeña añadió un toque personal, haciendo que su rostro, ya sonrojado, se volviera de un tono rojo muy oscuro. Beerus incluso juraría que pudo ver cómo salía vapor de sus orejas como una especie de caldera, mientras ella le apartaba la mano de un manotazo y se alejaba torpemente de él. ¿Qué?, gritó, su rostro habitualmente inmaculadamente bello parecía el de un tomate maduro. Pero no, sus palabras tartamudeantes fueron cortadas antes de que pudiera terminar cuando su talón golpeó contra una pequeña roca detrás de ella cuando no estaba prestando toda su atención. El tropiezo le hizo perder el equilibrio al tropezar con ella. Un grito de asombro salió de ella mientras caía repentinamente al suelo de una manera poco digna y casi cómica. Su regordete trasero amortiguó la caída al golpear primero el suelo. Los mechones de su sedoso pelo castaño cayeron sobre su cara enrojecida en el proceso. Sus amplios y turgentes pechos de copa, rebotaron animadamente dentro de su túnica a causa del impacto antes de que sus manos se plantaran instintivamente en el suelo para estabilizarse, mientras sus considerables montículos se asentaban en una serie de sacudidas antes de detenerse. Beerus, gritó Estia desconcertada, mientras ella y los demás fijaban la vista en su gemelo. ¿Qué hiciste? Puff. Antes de que nadie pudiera reaccionar adecuadamente a lo que acababa de suceder, las mejillas de Beerus se hincharon de repente, mientras una serie de risitas salían de él. Esas risitas se habrían transformado en carcajadas si Beerus no hubiera decidido llevarse una mano a la boca para reprimir la risa que amenazaba con salir. Estia, Demeter, Poseidón y Hades se quedaron mirando a Beerus muy confundidos por lo que estaba pasando, mientras él seguía reprimiendo la risa en su palma mientras se encorvaba un poco mientras sus hombros temblaban. Su expresión facial parecía francamente histérica.
Era, por su parte, estaba demasiado aturdida y con la cara roja en el suelo como para responder adecuadamente mientras miraba abiertamente a su hermano mayor. Todos se quedaron sin palabras ante lo que acababa de ocurrir. Oh. Una pequeña carcajada logró escaparse mientras Beerus terminaba por calmarse, retirando la mano de sus labios para mostrar la sonrisa de oreja a oreja que ahora tenía. Esa reacción fue mucho mejor de lo que pensé que sería. Comentó en tono jocoso mientras parecía limpiarse una lágrima perdida de su ojo. Su reacción. Murmuró confundida Estia ante el comentario de su gemelo. Sin embargo, Beerus no escuchó esto. Estaba demasiado concentrado en su hermana sentada y en cómo la había hecho reaccionar. Se esperaba la mayor parte de lo que ocurrió allí, pero que se tropezara con ella misma y se cayera. Ja. Eso no tiene precio. Ni siquiera recordaba la última vez que algo le había hecho reír así. Lo mejor con lo que podía comparar esto en la memoria reciente era aquella vez que él, Whis y Goku habían viajado al mundo del Kaio del universo 10 y aquel Saiyajin había destrozado su presentación a ese cretino de Zamasu. Y eso solo le había valido una leve risa ante la densidad de Son Goku. Esto estaba a otro nivel. ¿Qué? Era parecía totalmente estupefacta en ese momento, y el resto de sus hermanos y hermanas que la observaban perplejos no estaban muy lejos de ella en eso. Acercándose a ella con su sonrisa todavía en el rostro, Beerus le ofreció una mano para que se levantara. Como dije antes, solo estaba bromeando. Informó sin un ápice de arrepentimiento. No tienes que preocuparte, solo pensé en divertirme un poco contigo, eso es todo. Miró con la boca abierta, la mano extendida, mientras las palabras de su hermano calaban. Una vez que lo hicieron, su rostro pareció adquirir un tono de rojo aún más oscuro, mientras sus ojos de color avellana miraban como puñales a Beerus, que tenía la mayor sonrisa de come mierda que se pudiera imaginar. Sus labios se perfilaron en lo que bien podría haber sido su característico ceño fruncido, mientras se abrían para mostrar sus dientes apretados. Tú, dijo. Parecía estar furiosa, y por un segundo, parecía estar a punto de tener una explosión volcánica de ira contra su hermano mayor. Su aspecto era tan malo que los demás, aparte de Estia, casi dieron un paso atrás solo por la expresión de su cara. Si las miradas pudieran matar, entonces Beerus ya habría sido ensartado como una brocheta. Sin embargo, para la leve sorpresa de Beerus, y más aún de los demás a pesar del momento de afecto que le había brindado antes, su normalmente volátil hermana logró recomponer sus rasgos y contenerse. Respirando de forma controlada, su rostro fue perdiendo el profundo tono de rojo que lo envolvía antes mientras volvía poco a poco a su pálida complexión normal. La mujer, de una belleza indescriptible, dejó escapar un largo suspiro, ya que, por una vez, consiguió dominar su furia por sí misma, sin la ayuda de Estia. La primera vez que lo lograba. Eres un idiota. Dijo finalmente, exasperada, mientras tomaba con mayor sorpresa la mano ofrecida por Beerus y la utilizaba para levantarse. Sus femeninos globos de grasa dieron otro empujón dentro de su túnica abierta, mientras usaba la otra mano para quitarse el polvo. Me decido mostrarte gratitud, disculparme y ser amable, y así es como respondes después, dijo ella. Oh, déjalo. Beerus puso los ojos en blanco mientras le soltaba la mano, recuperándose rápidamente de su leve sorpresa mientras le dedicaba una sonrisa que no contenía mala voluntad real. Solo estaba bromeando contigo, eso es todo. Todo por diversión. Los ojos de Hera se estrecharon momentáneamente como rendijas sobre él, claramente lejos de divertirse con su pequeña broma. ¿Todo por diversión, eh? Colocó una mano en su ancha y torneada cadera mientras una sonrisa propia empezaba a surgir de repente en sus prístinas facciones. La otra mano se acercó para cepillar los mechones de su sedoso pelo hasta la espalda por detrás de la oreja, mientras lanzaba a Beerus una mirada desafiante con su regia mirada. Ahora quieres meterte conmigo para divertirte, ¿verdad? Bueno, dos pueden jugar a ese juego, querido hermano. Pues entonces, trata de no escandalizarte demasiado cuando te devuelva el favor, y diviértete un poco a mi costa, Beerus. Oh. Beerus levantó una ceja inquisitiva y desconcertada ante el cambio de ritmo de Hera. ¿Es eso cierto? No había ninguna posibilidad de que eso ocurriera durante su mandato, pero aún así, la amenaza era más que divertida, así que podría seguirle la corriente.
Buena suerte con eso, Era. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver a gritarme? Sinceramente, me gustaría ver cómo intentas recuperarme para eso. Terminó mientras hacía citas en el aire con su mano, antes de colocar la otra sobre su cabeza de nuevo solo para irritarla. Su cabeza se inclinó hacia abajo hasta su altura de una manera casi condescendiente, si no fuera por la falta de cualquier mala intención por su parte. Oh no. Nada de eso esta vez, querido hermano. En lugar de dejar que la irritara tan fácilmente esta vez, como solía hacer con él, Era controló su temperamento mientras colocaba una mano sobre la mejilla de Beerus. Su rostro se acercó al de él hasta que apenas les separaba un palmo, lo suficientemente cerca como para que sus alientos hicieran cosquillas en la piel del otro mientras se miraban a los ojos desafiantemente. Eso no me llevaría a ninguna parte contigo y solo le causaría a nuestra encantadora hermana Estia un estrés innecesario. Dijo mientras le lanzaba una mirada que prometía una revancha juguetona. No te preocupes, Beerus. Pronto se me ocurrirá algo para devolverte el favor con el doble de fuerza. Es solo cuestión de tiempo, dijo Era. Mírala, hablando como si fuera algo inevitable. Solo es cuestión de tiempo, dice. Ja. Qué adorable. Sin embargo, le intrigaba aún más ver si ella podía llegar a algo que le devolviera su pequeña broma con el doble de fuerza. Por lo que él sabía, ella no tenía nada con lo que avergonzarlo, así que por ahora, sin importar su confianza, era una amenaza bastante vacía, pero divertida de todos modos. HMPH. Estoy deseando ver cómo lo intentas. Y probablemente fracasar. Cualquiera que sea el intento fallido que ella haga, probablemente será bueno para otra risa por su parte. Debería ser bastante entretenido, dijo Beerus. Oh, lo será. Para mí, claro. Respondió astutamente, sin retroceder ni un centímetro. ¿Ustedes? Llamó Poseidón, consiguiendo la atención de los dos sobre él, y por extensión del resto de sus hermanos, sin Zeus, ya que sus miradas se intercambiaron. ¿Les importa decirnos de qué iba todo eso? Preguntó con no poco desconcierto reflejado por los demás. A juzgar por el aspecto de las cosas desde su perspectiva, habían tardado incluso menos de lo que hubieran pensado en volver a estar los dos en la parrilla del otro. Oh, nada de lo que tengan que preocuparse. Beerus contestó, con sus manos detrás de su espalda, mientras se giraba a medio camino hacia el grupo de 4. Reclinando su cuerpo hasta su altura total. Solo un poco de broma entre hermanos, es todo, dijo él. ¿Estás segura? Preguntó Estia con preocupación, dando un paso adelante mientras juntaba las manos y miraba a Hera. Sí. Lo que dice es cierto, hermana. Dicha deidad femenina le dio a su preocupada y cuidadosa hermana mayor una sonrisa nivelada que parecía genuina. La única señal de que había algo más fue la mirada lateral casi depredadora que dirigió a Beerus durante un breve instante. Solo fue una pequeña e inofensiva broma que decidió hacer, y por la que pienso cobrársela. Sin embargo, todo por diversión, dijo ella. Estia asintió, sin darse cuenta de la mirada que Hera había enviado a Beerus mientras dejaba que una sonrisa amable y hogareña adornara sus suaves labios de color rojo rosado. Bueno, eso es bueno, supongo. Podría acabar siendo una forma de que ustedes dos tengan un vínculo que los una aún más, dijo Estia. Estoy de acuerdo con eso. Demeter asintió con su propia sonrisa cautelosa, pero aliviada. Mientras no sea perjudicial, podría ser bueno para ustedes. Mejor que como estaban antes, al menos. Hades resopló para sí mismo detrás de sus hermanas. Una sonrisa desconcertante cubrió su rostro barbudo mientras miraba a su hermano favorito y a su hermana menos favorecida, ya que a diferencia de Estia e incluso de Demeter, parecía haber notado la mirada que Hera dirigió a Beerus. La palabra vínculo no es exactamente la que yo usaría ahí, Estia. Y hacerles algo bueno es una exageración por lo que parece. Yo no apostaría porque no vuelvan a estar enfrentados muy pronto con la mirada que le acaba de lanzar. Sin embargo, él dudaba que fuera algo que Beerus no pudiera manejar. No es que pudiera dominarlo y forzarlo a una situación embarazosa como la que le había hecho allí sin esfuerzo, haciéndola tropezar como una tonta tope. Y oye, ¿quién sabe?
Puede que se equivoque y que en el futuro los dos se pongan muy cariñosos el uno con el otro y empiecen a deshacerse en cumplidos en lugar de insultos antes de convertirse en amantes o algo así. Puff. Hades se rió lo suficientemente bajo como para que nadie le oyera realmente. Hay pocas posibilidades de que eso ocurra. El mundo se pondrá de cabeza y de alguna manera me volveré a sumergir en el estómago de nuestro padre bastardo antes de que eso ocurra, pensó Hades. Los oídos de Beru se agudizaron de repente al escuchar el sonido de múltiples pasos que se acercaban desde el interior de la cueva. Oh, espera, sí. Ya casi había olvidado que había mandado a Zeus, con Metis siguiéndole, a buscar a ese cuidador o lo que fuera que no podría haberle importado menos conocer y presentarles. Beerus dirigió su mirada hacia el interior de la cueva apenas un segundo después, justo en el momento en que los demás empezaron a oír también las pisadas. Sus ojos se estrecharon cuando empezó a distinguir las sombras que surgían de la oscuridad antes que los demás. Dos de ellas eran bastante fáciles de distinguir como Zeus y Metis. Sin embargo, había otras dos, una delante y otra detrás, que no pudo distinguir. Extraño. ¿Se le había olvidado a Zeus mencionar que tenía más de un cuidador o algo así? No, eso no sonaba bien. Antes de enviarlo, el hombre había logrado sacar un ella, si recordaba correctamente. Algo que implicaba que solo había uno de ellos. Y dudaba que hubiera sido un error. Entonces, ¿quién era el cuarto? La respuesta llegó bastante rápido, ya que la sombra de enfrente pareció divisarlos, y aceleró su paso hacia ellos, permitiendo a Beerus distinguir más de sus rasgos. Empezando por la corona de torreta que adornaba su cabeza y el sedoso pelo castaño igual al que era recogido en un moño para acompañarlo. Luego estaban los ojos oscuros que logró distinguir y que se ensancharon en las sombras que los rodeaban, un jadeo femenino que salía de los labios rojos rosados de su rostro imposiblemente bien redondeado y de piel pálida. Como si el sonido afeminado no fuera suficiente señal, el cuerpo que se acercaba era una figura increíblemente torneada, como un reloj de arena, de caderas anchas, cintura delgada y amplios pechos sostenidos por una túnica marrón que dejaba muy claro que era una mujer. Espera un momento. Me resulta familiar, pensó Beerus, cuando la mujer salió completamente a la luz, con los ojos ya llenos de lágrimas no deseadas. Espera, ella no es. Se dijo Beerus. Hestia jadeó audiblemente, cuando sus ojos y los de todos los demás se posaron en la recién llegada. Aunque no la había visto desde el día de su nacimiento, a la mayor del grupo, siempre que se ignoraran los incontables años de Beerus anteriores a la reencarnación, se le humedecieron los ojos. Sus manos se agarraron al subir a su pecho en shock. Madre, dijo Hestia. Los ojos de los demás se abrieron colectivamente de golpe al reconocerla también, aunque solo la hubieran visto brevemente antes de irse a dormir, y luego se encontraran en las tripas de Cronos. Mis hijos, la mujer, su madre, pronunció. Apenas se oyó lo suficiente como para que ellos la escucharan, casi como si hubiera perdido la voz. Sin embargo, la cantidad de emoción que había detrás de cada sílaba de esas dos palabras fue suficiente para que ese pequeño detalle fuera irrelevante, ya que captó su atención por completo. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas abiertamente, la mujer no se molestó en resistir el torrente de emociones que procedió a derramar de ella. ¿Han vuelto todos?, lloró, aunque claramente con una felicidad creciente, ya que las lágrimas seguían cayendo en cascada por sus mejillas, mientras una sonrisa húmeda se formaba en sus labios. Por fin son todos libres. Así es. Dijo Beerus de manera uniforme, atrayendo la atención de la mujer, mientras daba un paso adelante. Sin dejar que la pequeña conmoción que sintió al ver a su madre de esta realidad tan pronto, después de salir de las entrañas de Cronos, lo mantuviera clavado en su sitio. Y parece que has venido a saludarnos ahora que somos libres, dijo el pelimorado. Beerus, el nombre salió de los labios de Rea, en el instante en que fijó su mirada en él. Ese único nombre salió como un susurro, mientras sus tranquilos estanques de color ámbar y su expresión neutral se reflejaban en los oscuros orbes de la titánide. Fue entonces cuando Zeus, Metis y Amalteia entraron en la parte más clara de la cueva a la vista de todos y se detuvieron detrás de Rea.
O más bien, Amaltheia extendió el brazo para impedir que los dos siguieran avanzando, intuyendo que aquí ocurría algo que no debía interrumpirse. Después de echar un vistazo a su expresión seria, tanto Zeus como Metis obedecieron sabiamente y miraron lo que estaba ocurriendo. El resto de los hermanos de Berus y Zeus hicieron lo mismo al otro lado, aún clavados en su sitio por la sorpresa de volver a ver a su madre tan pronto. Tampoco querían pisar los pies de Berus, como lo demostró Hestia, que ya tenía sus propias lágrimas chorreando por la cara, y parecía dispuesta a acercarse inmediatamente a la madre con la que quería volver a estar. Solo para mantenerse arraigada por el momento, ya que su gemelo se interpuso. Tanto su expresión como incluso su tono eran casi imposibles de leer en ese momento, haciendo aún más difícil saber lo que podría estar pensando en este momento. Ah, así que sabes quién soy, ¿eh? Berus levantó una ceja ante eso, cruzando los brazos detrás de él y con la mano unida a la otra. Bueno, supongo que es de esperar. Eres nuestra madre, supongo. Sería bastante vergonzoso que no pudieras distinguir a tus propios hijos. Nunca podría olvidar ninguna de sus caras. Rea contestó, su voz se volvió a quebrar por mucho que intentara detenerla. Ya me he avergonzado por otras cosas en el pasado, pero nunca añadiré esto a la lista. Ya he sido suficiente vergüenza como tu madre sin añadir eso también. Incluso con todas las lágrimas en sus ojos, Rea podía ver los de su propio hijo con perfecta claridad, y era como si volviera a aquel día en que habían nacido sus dos primeros hijos. Los ojos del único niño que había estado consciente cuando Cronos se lo había tragado. Era imposible para ella olvidar los abrumadores sentimientos de tristeza y mortificación, al cruzar la mirada con su entonces bebé en ese momento final antes de la ingestión. La mirada de horror sin paliativos en sus impresionantes estanques de color ámbar, mientras miraba fijamente hacia ella, su propia madre, sin duda en busca de una ayuda que ella no podía, darle. Está claro que no estás muy contento de verme, hijo mío. Y no puedo decirle que te culpe por ello. Continuó Rea, dejando escapar un gemido. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con Hera, a pesar de la montaña de culpa y emociones negativas que empezaban a arañarla con dureza, la mujer se negó a apartar la mirada de su hijo mayor ni siquiera por un instante. Yo, soy tu madre, después de todo, y sin embargo no te protegí cuando era importante, ni a todos ustedes. Dio un paso tembloroso hacia adelante, acercándose a la posición de Berus, ahora alejada por solo unos metros. Sus ojos llorosos miraron a su alrededor, pasando por los rostros completamente crecidos de todos y cada uno de sus hijos, individualmente. Empezando por Hestia, luego Demeter, Poseidón, Hades, luego era al otro lado de ellos, antes de volver finalmente a Berus. Ella se detuvo al oír las siguientes palabras de Berus. Todos nosotros excepto Zeus, aparentemente, dijo. Zeus se sintió de repente como un ciervo en los faros, cuando la mirada de Berus se desvió brevemente hacia él, antes de volver a dirigirse a Rea. Puede que no lo haya escuchado todo, pero sé que oí algo sobre que te las arreglaste para engañar a Cronos de alguna manera para que no lo devorara. ¿Te importaría explicar por qué no tuviste la misma cortesía con el resto de nosotros? Era una pregunta honesta, y uno habría esperado que hubiera algo de resentimiento en el tono de Berus cuando lo dijo. Sin embargo, nadie podía saber si lo había o no, ya que la deidad de pelo púrpura se las arreglaba para mantener bien ocultas las emociones que pudiera estar sintiendo. La siguiente pregunta de Berus, sin embargo, ciertamente hizo ver el hecho de que podría. O al menos estaba molesto con ella. ¿Acaso era más importante para ti que el resto de nosotros, o algo así? Dijo Berus. ¡No! El repentino y vehemente grito de negación de Rea prácticamente retumbó en toda la cueva. La única palabra contenía tal nivel de desesperada y emotiva sinceridad que todos los engendros de la Titánide, incluido Berus, se quedaron sorprendidos. No es eso. Nunca elegiría así entre ninguno de ustedes. Acortando la distancia, Rea tomó a Berus por sorpresa cuando le agarró rápidamente por los hombros, aunque no con ningún tipo de agarre fuerte. Más bien, su tacto era notablemente suave y gentil, mientras seguía sujetándolo con un agarre firme que solo una madre verdaderamente preocupada podría lograr. Ella era bastante más baja que él.
Solo un poco más alta que cualquiera de sus hermanas en este momento, ya que inclinó su cabeza hacia arriba para mirarlo, pero eso no le impidió acercarse tanto a su cara, hasta el punto de que él podía ver cada gramo de angustia que tenía. Todo el dolor y la miseria que sentía por lo que había dejado pasar, todo el arrepentimiento y la vergüenza que casi le calaba los huesos. Todo eso estaba expuesto ante él de cerca. A través de su expresión y de sus ojos. Verlo pasar por sus rasgos en una tormenta de emociones tan aterradora fue suficiente para que incluso él se quedara sin palabras. Algo que no le ocurría a menudo al antiguo dios destructor del borrado universo 7. Mi querido muchacho, créeme, si creyera que pudiera salirme con la mía, habría hecho todo lo posible para que ninguno de ustedes pasara por lo que pasó. Juro que lo haría. La gran cantidad de convicción y honestidad en cada una de sus palabras no dejaba lugar a dudas sobre si estaba siendo genuina o no. No tienes idea de lo mucho que desearía que nada de esto hubiera tenido que pasar. Si solo fuera por ese bastardo de mi marido. Beerus se dio cuenta de que ella apretaba los dientes, y que sus palabras agónicas al final empezaban a gotear de puro veneno cuando mencionaba a su padre. Su cuerpo se estremeció, mientras él la miraba a los ojos y no veía más que repulsión y desprecio al pensar en Cronos. Ni siquiera tuvo una pizca de remordimiento por lo que estaba haciendo, ni a mí ni a ti, por mucho que le rogara. Traté de razonar con él. No quiso escuchar nada de eso. No es más que un monstruo, tratando de actuar como si fuera tan benévolo con la idea de devorarlos a todos. Por el bien de Tartaros, la única razón por la que fui capaz de engañarlo para que comiera esa piedra y salvara a Zeus fue porque en ese punto, se había vuelto menos y menos atento con lo que tragaba, dijo Rea. Espera, esa maldita piedra que aterrizó en mi cabeza entonces era el maldito sustituto de Zeus. El ojo de Beerus se movió con una agravación casi cómica. Y eso que creía que ese bastardo de Cronos se estaba metiendo con él después de la primera vez que le golpeó las tripas. No, resultaba que era el maldito doble de Zeus. No es de extrañar que haya tenido la misma clase de tela con la que todos fueron tragados. El dios de pelo púrpura volvió a la realidad rápidamente cuando sintió que Rea se movía contra él, atrayendo su atención de nuevo hacia ella mientras sus palabras despectivas continuaban. Si no hubiera sido por su creciente desprecio por mirar siquiera a los propios niños que se estaba tirando a la garganta, incluso Zeus habría acabado allí con ustedes también. Encerrándolos a todos en su estómago por toda la eternidad. No olvidaré nunca que tuvo el valor de decirme, después de devorarte a ti y a Hestia, que lo consideraba una misericordia, dijo Rea. ¿Una misericordia? Beerus frunció el ceño ante eso. ¿Ese pedazo de basura realmente pensó que hacerme eso a mí y a ellos era una misericordia? Beerus sabía que Cronos era un pedazo de mierda desde el momento en que se lo había tragado entero a él y a Hestia, pero decir algo así, especialmente a su esposa, y sin duda creerlo. Realmente parecía que cuanto más aprendía sobre su supuesto padre, su opinión sobre él, que ya estaba por los suelos, se hundía aún más. Todo mientras su deseo de embrutecerlo y destruirlo aumentaba. Misericordia su culo. Le mostraría a ese cabrón lo que pensaba de esa misericordia cuando le pusiera las manos encima otra vez. Y a diferencia de lo que pasó en el castillo, Beerus no iba a tener a sus hermanos para preocuparse en el fuego cruzado. Beerus salió rápidamente de su breve ensoñación sobre lo que inevitablemente le acabaría haciendo a Cronos, cuando sintió que algo le presionaba el pecho. Parpadeando para sí mismo mientras volvía a centrarse en su madre, vio que ella había presionado su cara contra él. Sus lágrimas divinas manchaban su túnica, algo que le había sido regalado a través de su magia el día de su renacimiento, mientras sollozaba abiertamente. Por favor, te pido perdón. Volvió a gemir, esta vez en su pecho, manchando aún más la túnica con sus lágrimas cortas antes, mientras sus manos se soltaban detrás de él. Sé que después de lo que sufrieron por mi incapacidad de actuar, puede que no me crean, pero lo siento. A todos ustedes. Lo siento tanto, tanto, dijo Rea. NGH, el rostro de Beerus se arrugó cuando la mujer finalmente terminó de hablar. Resignándose a sollozar más tranquilamente en su pecho mientras lloraba, mientras se aferraba a sus hombros, casi como si fueran un salvavidas para ella, aunque sin ningún tipo de agarre doloroso.
La verdad es que admitió que se había sentido molesto con la mujer. No tanto antes, cuando aún estaban atrapados en aquella tripa, ya que, por la situación que había visto, que ella no tenía ni opción ni voz en lo que les sucedía. A él tampoco le hubiera gustado que ese saco de mierda la derribara si hubiera tratado de salvarlos de ese destino, ya que Cronos le había demostrado claramente que solo se preocupaba por sí mismo. Incluso podría dejar atrás los muchos otros nacimientos y la subsiguiente deglución de sus otros hermanos en el futuro como Cronos, siendo un bastardo cachondo y simplemente usándola para satisfacerse a sí mismo, y luego ocuparse de las secuelas más tarde. No. Era el hecho de que ella había logrado encontrar una manera de salvar a Zeus de ese destino, pero no a ninguno de ellos, lo que realmente le provocaba tal molestia hacia ella. No lo suficiente como para odiarla o algo así, pero ciertamente lo suficiente como para ponerlo de los nervios, especialmente después de la primera impresión que Zeus le había dejado en ese castillo. Sin embargo, ahora que sabía cómo se había logrado, y lo poco práctico que habría sido para salvarlos a todos, descubrió que su fastidio por ello se disipaba. Por no hablar de cómo se encogió, a pesar de sus esfuerzos por no hacerlo, al oír y sentir a la mujer llorar dentro de él después de haber derramado su corazón. Maldita sea, ¿por qué empiezo a sentirme tan mal ahora? Pensó, sin comprender del todo por qué se sentía así, fuera ella su madre en esta realidad o no. El persistente fastidio que tenía se desvanecía rápidamente cuanto más la sentía sollozar en su túnica, y más comenzaba a sentir lástima por ella, de entre todas las cosas. Y, lo que quizá fuera más sorprendente para él, dado que solo había tenido un minuto de interacción con ella antes, el repentino impulso de consolarla. Por el amor de Dios, sabía que se había suavizado un poco después de todo el tiempo que pasó cerca de Son Goku, pero no era consciente de que fuera hasta ese punto. Maldita sea, ¿por qué tenía que ser él el que la reconfortara, eh? Esto no era su fuerte en lo más mínimo. No tenía ni idea de cómo hacerlo correctamente. Intento abrazarla, o algo así, como lo hice antes con Hestia, o con Hera hace un rato. Se dijo Beerus, ¿funcionaría eso aquí con ella? No tenía la menor idea, pero no se le ocurría otra cosa. Justo en ese momento, cuando Beerus se encontraba de nuevo de pie, torpemente, mientras alguien se aferraba a él con angustia, sintió un pequeño tirón en la parte trasera de su túnica. Esto atrajo su atención detrás de él, inclinando la cabeza hacia un lado para mirar al responsable. Era Hestia de nuevo. Esta vez con sus propias lágrimas cayendo por su cara mientras lo miraba con una mirada suplicante que él podría haber leído a una milla de distancia, mientras asentía hacia su madre enterrándose en su pecho. Era como estar atrapado entre la espada y la pared, y tenía que estar en una situación para la que no estaba, ni creía que estuviera nunca, bien equipado. Y lo que es peor, todas las miradas estaban puestas en él a la espera de su respuesta. Si su hermano Champa siguiera vivo y pudiera verlo en este momento, probablemente estaría revolcándose en el suelo de la risa al ver cómo estaba luchando ahora mismo con algo así. Y sin duda aún más si fuera testigo de lo que Beerus hizo a continuación, ya que dejó escapar un suspiro resignado, levantando las manos para agarrarse a los hombros de su madre. Sus ojos se ablandaron mientras hacía algo que nunca lo hubieran visto hacer a no ser que se tratara de Zeno-sama o del gran sacerdote. Se dobló. Muy bien. De acuerdo. Es suficiente. Dijo en un tono casi exasperado, mientras le daba un ligero y esperanzador apretón en los hombros. Me rindo. Por favor, basta ya con esto. Está bien, de verdad. Estamos bien, dijo Beerus. ¿Estamos bien? Murmuró Rea en su túnica, apartando parcialmente la cara de ella, mojada por sus lágrimas, para mirarlo. Eso significa que tú. Dijo su madre. El ojo de Beerus se crispó como si estuviera al borde, al ver la mirada que ella le dirigió. A través de toda esa maldita tristeza y angustia suya, ese maldito destello de esperanza entrando en su mirada. Dios mío, ¿tenía que ser esto tan condenadamente dramático? Sí. Estás perdonada. Él confirmó lo que ella esperaba oír. Ahora, ¿podrías? Beerus se vio interrumpido antes de que pudiera terminar, ya que Rea volvió a empujarse contra él, sus manos abandonaron los hombros de él mientras sus brazos parecían envolver su torso prácticamente a la velocidad de la luz.
Casi pudo sentir cómo se le escapaba el aire cuando sus manos se plantaron en su espalda y empujaron su cuerpo aún más hacia el de ella, en un abrazo casi asfixiante. Sus amplios pechos se estrellaban contra su frente a través de su propia túnica, probablemente tanto como su propia cara contra la de él en ese momento, mientras dejaba escapar un grito estremecedor contra él. Sin embargo, esta vez no fue de pena, sino de alegría. Gracias, mi querido y dulce niño. Gracias, la expresiva gratitud pareció desbordarse de ella en ese momento y, al igual que con Hestia, fue como si su aura brotara de ella en ese momento, chocando contra todos los que estaban en la cueva, en él especialmente, como un maremoto de emoción cruda. No es un problema, madre. Tartamudeó, completamente fuera de sí de nuevo. Sus brazos terminaron por rodear su cuerpo como lo había hecho con Hera, mientras le daba torpes palmaditas en la espalda. No sabía qué más hacer, ya que sentía la fuerza desenfrenada de las emociones de ella como su principal objetivo en ese momento. Por Dios, estaba empezando a sentirse como si fuera un niño pequeño otra vez. Recibiendo esa clase de afecto incondicional que solo un padre cariñoso puede administrar. Pero la cosa no terminó ahí, ya que Hestia decidió que no podía esperar más y se unió. Los abrazó a ambos y acercó su rostro al de su madre, que giró la cabeza para mirar a su hija mayor. Es bueno tenerte de nuevo con nosotros, madre. Sonrió alegremente, con los ojos desbordados por las lágrimas de alegría, mientras abrazaba a ambos con fuerza. Te he echado tanto de menos, dijo Hestia. Rea le devolvió la sonrisa, igual de alegre que su hija mayor. Y yo a ti, Hestia. Mi amada hija. Uno de sus brazos, que había rodeado a Berus, salió rápidamente y rodeó a Hestia, pareciendo hacer lo posible por acercar a la mujer a ella. Oh, cómo anhelaba el día en que tuviera a mis hijos de nuevo en mis brazos. Oye, no te olvides de nosotros ahora, madre. Hades sonrió, mientras avanzaba y se unía también. Los demás no se quedaron atrás, ya que cada uno de ellos hizo lo propio, formando una especie de abrazo grupal alrededor del trío, para disgusto de Berus. Oigan, esperen un segundo. No es necesario que entremos todos a la vez. Sus palabras fueron ignoradas, mientras los demás estrechaban el abrazo a su alrededor. Lo único que pudo hacer fue soltar un gemido, al verse obligado a someterse a la ñoña asfixia familiar. ¿Vas a unirte a ellos?, preguntó Amaltheia a Zeus desde su posición frente a ellos, habiendo bajado el brazo mientras observaban la escena. Tú también eres parte de esa familia, después de todo. No creo que eso sea necesario. Zeus le respondió con un gesto, lanzando brevemente una mirada nerviosa a Berus en particular. Ella ya me abrazó antes en la cueva. No hay necesidad de que me involucre en esto, dijo él. ¿Qué no es necesario? La ninfa desnuda levantó una ceja. Estabas tan entusiasmado hoy con la idea de rescatar a tus hermanos y, sin embargo, ahora que has logrado ese objetivo con el plan de Rea, ni siquiera te molestas en unirte a ellos cuando están teniendo un momento familiar, dijo Amaltheia. Bueno, eso es justo lo que, Metis interrumpió, captando la atención de Amaltheia. Verás, las cosas no salieron realmente según lo planeado dentro del monte Otris, Amaltheia, dijo la Oceánide. La ninfa cabra parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Seguramente no pudo ser por mucho, ya que lograron traerlos a todos aquí, dijo la ninfa. Zeus soltó un suspiro. Confía en mí, Amaltheia. Aunque logramos salir de allí juntos, no fue por el plan de madre que lo hicimos. Ese tipo de respuesta solo hizo que la ninfa estuviera aún más confundida. Pero entonces, ¿cómo salieron todos de allí, si no fue a través del plan de Rea?, preguntó. Puede que no nos creas cuando lo escuches. Zeus advirtió. Aunque yo mismo fui testigo de ello, incluso yo sigo sin creer lo que vi. ¿Testigo de qué?, preguntó Amaltheia con creciente curiosidad, al ver que Metis asentía con la cabeza. No me mantengas en la oscuridad. Si no siguieron el plan, ¿qué pasó exactamente allí para que hayan vuelto aquí sanos y salvos?
Bueno, Zeus decidió ser el que explicara, inclinando su alta y musculosa estructura hasta que sus labios estuvieron al lado del oído de Amalteia, y susurró en él un rápido resumen de los acontecimientos que habían ocurrido en orden. Al cabo de unos instantes, los ojos de Amalteia se habían abierto como platos de comida y su boca se había quedado abierta, en una expresión de absoluta conmoción, cuando Zeus terminó de obsequiarla con los detalles. ¿Realmente hizo todo eso?, tartamudeó incrédula, mientras lanzaba su mirada atónita hacia Beerus. Sí. Puedo prometerte que lo hizo. Zeus asintió, sin saber aún cómo procesar lo que había visto hacer a su hermano mayor. Pero eso no tiene ningún sentido. Reprochó a Amalteia un poco más de la cuenta mientras se dirigía a Zeus, atrayendo la atención de sus hermanos, y más importante, de su madre, hacia ellos. Amalteia, gritó Rea con preocupación, al escuchar el arrebato de la ninfa. La titanide se volvió de su posición hacia el trío que estaba al otro lado, mientras sus hijos se separaban de ella para darles algo de espacio. Su rostro ya no era tan crudo con una miríada de emociones, ya que parecía haberse calmado por completo ahora, entre las presencias de sus antes perdidos engendros. ¿Pasa algo? Beerus levantó una ceja inquisitiva mientras miraba y se fijaba bien en la otra recién llegada. No solo por la forma en que dicha mujer lo miraba de forma extraña, sino también por el hecho de que tenía las patas y los cuernos de una cabra. También estaba completamente desnuda por alguna razón. Y tampoco parecía importarle ese hecho. Rea, comenzó la aturdida ninfa. Si lo que Zeus acaba de decirme es cierto, entonces creo que necesitas saber lo que realmente ocurrió en el monte Otris. ¿Qué ocurrió realmente? Rea parpadeó confundida, mientras miraba a su hijo menor. Uno de los que se dio cuenta de que no había participado en el abrazo. Sin embargo, podría preguntarle sobre eso más tarde. Lo que Amalteia acababa de decir era más importante. ¿Qué quieres decir? Tal vez sea mejor que le preguntes a tu hijo mayor al respecto. Respondió, señalando hacia él con lo que debía ser una de las mayores miradas de incredulidad y asombro que Beerus había visto en el rostro de alguien. Y eso era mucho decir, teniendo en cuenta cuál había sido su posición durante incontables millones de años antes de reencarnar aquí. Sin embargo, créeme, tendrás que prepararte para esto. Yo misma apenas puedo creer lo que me acaban de decir que fue capaz de lograr, dijo Amalteia. Rea se volvió hacia él, preocupada tanto por el tono como por las palabras de su conocido. ¿Para qué? Beerus, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué has hecho?, preguntó Rea. Mirando de nuevo a su madre, Beerus no pudo evitar la sonrisa casi salvaje que se le dibujó al preguntarle eso. Bueno, ya que lo has preguntado, Beerus procedió a complacer la petición de la mujer, contándole todo lo que le importaba recordar sobre lo que había ocurrido. Desde cómo se abrió paso a través de las tripas de Cronos, liberándose a sí mismo y a sus hermanos en el proceso, hasta su pequeño enfrentamiento y escaramuza con el imbécil musculoso y más tarde con el más delgado titán que manejaba la luz, y finalmente, cómo los había sacado a todos del castillo, donde Zeus y Metis los habían llevado a su ubicación actual. Cuando su explicación terminó después de un par de minutos, decir que Rea estaba boquiabierta por lo que había escuchado sería el eufemismo del milenio. Sus ojos oscuros parecían estar a punto de salirse cómicamente de su cráneo, mientras miraba abiertamente a su hijo con sorpresa y asombro. La titanide se quedó sin palabras por la información que acababa de ser compartida. Sus hijos, sin Beerus, miraron a su madre con su propia preocupación cuando ella no pudo dar una respuesta inmediata. Se limitó a mantener su mirada de ojos abiertos, como si se hubiera quedado estupefacta. Pero finalmente, tras un largo momento, la diosa Titán consiguió recuperar la orientación suficiente para volver a encontrar su voz. Su mente seguía luchando por procesar lo absurdo de lo que acababa de ser informada. ¿Realmente hiciste todo eso?, preguntó, culpable de los cargos. Beerus contestó con cierta satisfacción, mientras Rea miraba a sus otros hijos, así como a Metis, como para preguntarles en silencio también si todo lo que acababa de decir era cierto. Ninguno se molestó en corregirle nada de eso. En cambio, todos los que habían estado allí, incluso Hera, asintieron reconociendo su relato de los hechos. Oh, esto fue, por Tártaros, ella no tenía idea de qué decir a eso.
No puedo creerlo, ¿le sacaste las tripas de un puñetazo?, dijo ella. Sí, contestó Beerus. ¿Luego procediste a meterte en una pelea con Atlas y luego con Hyperion?, Rea preguntó. Bueno, pelea es un poco exagerado. Más bien, le dio una palmada al primero y se deshizo del rayo de energía del segundo. En realidad nunca le puso una mano encima a ese molesto imbécil. Pero, más o menos, sí, supongo. Entonces lograron escapar de ellos, atravesando el suelo del castillo, un castillo que, según recordaba, estaba reforzado de arriba a abajo, montaña incluida, por la magia divina de todos sus hermanos titanes de los que habían escapado, y él lo había arrollado con un solo golpe. Claro, puede que no hayan estado usando sus verdaderas formas divinas con las que reforzaron el castillo, pero aún así, había conseguido atravesar la protección combinada de 5 de los titanes originales de una sola vez, y por lo que parece, se había llevado un trozo de la montaña con él. Más o menos. Beerus asintió, empezando a parecer lo más despreocupado que se podía estar. ¿Cómo? Fue todo lo que ella que pudo decir. Todavía estaba demasiado aturdida para pensar en otra cosa. ¿Cómo pudiste hacer todo eso, hijo mío? Estuviste atrapado dentro de Cronos todo ese tiempo. ¿Cómo pudiste acumular el poder para hacer cualquiera de las cosas que acabas de contarme? ¿No tuviste orientación en el uso de tus habilidades para tener siquiera una oportunidad de luchar? Y eso sin tener en cuenta que no tenía ni un solo dominio a su nombre. Haces que suene como si lo que hice hubiera sido imposible. Beerus rió por lo bajo. Una sonrisa arrogante y dentada se extendió por su rostro mientras miraba a la mujer que tenía delante con un brillo poderoso y confiado en sus piscinas de color ámbar. Bueno, madre, supongo que acabas de aprender algo sobre mí en este momento, que me aseguraré de enseñarle a Cronos y a su pequeño grupo de chiflados si deciden interponerse en mi camino, muy pronto. Una tenue aura púrpura y dorada pareció cobrar vida dentro de sus ojos, como si le mostrara a Rea un vistazo dentro de él al inimaginable y divino poder que habitaba en su interior y que estaba listo para ser liberado a su orden. Soy lo imposible, dijo Beerus.